Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Mi amado hermano, mi amado amigo, recibe la bendición, recibe la paz gloriosa del Dios de Israel. Sea el Señor Jesucristo en esta hermosa noche, ya casi para amanecer, que llenando su vida, guardando su vida, y sea nuestro Señor Jesucristo alimentándonos a través de la palabra en esta hora. Para mí es un privilegio enorme, amado hermano, poder traerte una meditación de unos minutos para gloria y honra del Señor. ¿Para qué? Para que crezcamos en fe, para que crezcamos, amado hermano, en esa bendición que el Señor nos ha puesto. El Señor Jesucristo, a través de su palabra, nos insta a que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es un hecho. Si no tenemos fe, no podemos decir que tenemos a nuestro Señor. Si tenemos fe, tenemos a nuestro Señor con nosotros. Entonces oraré para dejar este tiempo en manos del Señor y que sea nuestro Señor Jesucristo ministrando tu vida allí donde tú te encuentres. Señor y Padre, te doy gracias porque nos permite, Señor, hasta este momento tener vida, tener, Señor Jesús, ese privilegio de poder llevar tu palabra, Señor, de poder leer tu palabra, Señor, de poder compartir la palabra que es vida a otros, Señor. En el nombre de Jesús, sea usted tomando el control de este momento, sea usted tomando el control, Padre Santo, de cada vida, cada corazón. Háblale por medio de tu palabra, Señor, y permítele que pueda crecer aún más en fe, Señor, viéndote a ti, Señor, teniéndote a ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Alimenta esa fe, Señor, y permite que esa fe, Señor, sea para poder alcanzar esa bendición que tú le das a cada uno de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Que así sea, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor Jesucristo. Yo le quiero compartir una palabra que se encuentra en Lucas y está en Lucas 18 y vamos a leer del versículo 38 en adelante. El Señor Jesús quiere hablarte y quiere decirte que tengas fe para que tú puedas crecer aún más en vida delante de la presencia del Señor. Dice Lucas 18, 38 en adelante, en el nombre de Jesús. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Este es un acontecimiento en el cual el Señor Jesucristo, cuando caminaba por Jericó, un ciego le gritaba, tenía la necesidad de que lo sanara el Dios eterno, que lo sanara. Él había escuchado de que Jesús pasaría por ahí, y cuando él sintió la presencia que andaba por ahí el Señor, empezó a gritarle, empezó a decirle en medio de la multitud: Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Le gritaba y toda la gente lo quería apartar, toda la gente lo quería hacer a un lado, toda la gente quería que no se oyera la voz de él. Pero él seguía insistiendo y le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y llegó a oídos del Señor Jesús
La voz de ese ciego, la voz de alguien que estaba necesitado, amado hermano, de recibir la sanidad del Dios Todopoderoso, porque podían haber muchos en aquel tiempo, pero no como el Señor Jesús, que sanaba, hermano, solo con decirle: ¿qué quieres que te haga? Y le dijo: que yo reciba la vista. Y el Señor Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. ¿Sabes qué, amado hermano? Para Dios no hay nada imposible, y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la que rompe todas las barreras. La fe es lo que rompe todo lo que tú te puedas poner enfrente. Si tú crees que el Señor Jesucristo puede sanarte, si tú crees que el Señor Jesucristo puede liberarte, si tú crees que el Señor Jesucristo puede darte vida y vida en abundancia, amado hermano, solo es necesario que dobles tus rodillas, te conviertas a Cristo. Ven y pide auxilio al que te va a dar auxilio, al que te va a socorrer, porque Él es nuestro pronto auxilio. Él está en medio de todas las tribulaciones que puedas tener. Él no te deja solo. Él no es como tus amigos, los que dicen ser tus amigos de aquí en el mundo. Cuando tú ya estás en el problema, amado hermano, amado amigo, lo que menos quieren es visitarte, lo que menos quieren es ayudarte. Jesús no te deja solo. Jesús no te desampara. Jesús es tu luz. Jesús es tu ayudador. Jesús está contigo a donde tú vayas, donde quiera que tú vayas. Por eso dice Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este ciego creía que el que lo iba a sanar iba caminando por las calles de Jericó. Este ciego sabía que el único que lo podía sanar era el Señor Jesucristo. Este ciego tenía determinado que por el único que podía recibir la vista era por Jesús. Por eso no se cayó. Por eso decía: Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, ten misericordia de mí. Y cuando el Señor Jesús oyó la voz, porque aquel que le buscaba, aquel que creyó que Jesús caminaba por ahí, aquel, amado hermano, se acercó a Dios por medio de la súplica de decirle: Jesús, hijo de David. Se acercó porque creía que creía que había un Dios, creía, amado hermano, que el único que lo podía hacer libre de esa ceguera era el Señor Jesucristo. Por eso Él gritaba, por eso Él hablaba, por eso Él quería que el Señor Jesús le escuchara. Y ahora para nosotros, hermanos, amigos, que sabemos que hay un Dios que puede sanar, que sabemos que hay un Dios que puede librarnos de todo, ahora estamos más obligados en ir a lo secreto con el Señor, porque Dios está en todo tiempo. Dios no solamente existe, sino que también está con nosotros, anda con nosotros y se pasea en medio de nosotros. Tú tienes que acercarte como se acercó ese ciego, creyendo que vas a recibir lo que tú le pidas a Dios, lo que tú le pidas a Jesús. Por eso la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, el que tiene fe tiene que saber que es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay un Dios, que crea que le va a escuchar su oración, que crea que lo va a liberar, que crea, amado hermano, que Él va a cumplir la petición del corazón. Este ciego sabía, amado hermano, que el único que podía liberarlo de esa ceguera era el Señor Jesucristo. Por eso él no se cansaba de decir: Señor Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque quería recibir el favor, quería recibir, amado hermano,
la sanidad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que nosotros debemos de hacer en este día. Acercarnos a Dios creyendo que hay un Dios que te va a escuchar, que no te va a dejar solo, creyendo que hay un Dios, amado hermano, que te va a sacar de la dificultad y la necesidad que tú tienes. Pero si tú te acercas a Dios solo por compromiso, entonces no crees que hay un Dios. Por eso dice Hebreos, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice. Pero es necesario que el que se acerque a Dios crea que hay un Dios que te escuchará, que hay un Dios que te ve, que hay un Dios que va a ser tu pronto auxilio, que es un Dios que te va a ayudar a perseverar, a caminar, a ser obediente, a ir en pos de Él. Hermano, Dios no solo existe cuando hay un problema. Dios no solo existe cuando hay una necesidad. Dios existe en todo tiempo. Por eso tú te tienes que acercar en todo tiempo a pedirle a tu Dios, si Él es el dador, si Él, amado hermano, es el sanador, si Dios, amado hermano, es el que suple todas tus necesidades. Este ciego tenía la necesidad que Jesús lo sanara. Por eso le gritaba hasta que oyó el Señor Jesús que alguien estaba llamándole. Él volvió y le dijo, Jesús, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia delante del Dios vivo. Delante del Dios manifestado en carne, Jesús de Nazaret le mandó a traer, porque los gritos, la palabra que salía del ciego era de necesidad. Así como aquel hombre que se subió al árbol porque era pequeño de estatura, hermano, se subió al árbol para ver que Jesús estaba allí y que pasaba por ahí, y que no era del mismo pueblo, no era del mismo pueblo. Hermano, ese que se subió al árbol tuvo más fe que los que estaban alrededor, y le dijo el Señor, baja de ahí, le dijo, porque es necesario que yo pose en tu casa este día. Es necesario que tú creas que el Señor va a posar en tu casa. Es necesario que el Señor te va a cubrir la necesidad que tú tienes. Es necesario que tú creas que el Señor te va a sanar. Así como aquella mujer que padecía de flujo de sangre, que tocó las vestiduras del Señor Jesucristo y fue sana porque poder salió de Jesús. Pero ella sabía que el rey iba a pasar por esas calles y no le importó lo que fuera, hermano, para tocar el borde del manto del Señor y que recibiera la sanidad y que no hubiera más flujo. Este ciego estaba en la misma circunstancia. Él no quería seguir siendo ciego. Él quería que el Dios Todopoderoso, Jesús, lo sanara, extendiera su misericordia y su poder saliera de él para que recibiera vista, para que recibiera, amado hermano, la sanidad de poder ver, de poder tener el favor del Señor. Por eso Hebreos dice que el que se acerca a Dios, que se acerque creyendo que hay Dios. Pero si te acercas solo por necesidad, pero si se acercas usted solo porque está en tribulación y necesita que el Señor lo saque, solo cuando tiene problemas de salud busca al Señor. Yo te digo en esta noche, el Señor no es ambulancia, el Señor Jesucristo no es hospital, el Señor Jesucristo no es la Cruz Roja, el Señor Jesucristo no es el banco, el Señor Jesucristo no es una casa de beneficencia. El Señor Jesucristo es vivo, es real y te puede sanar. El Señor Jesucristo es vivo y es real y te puede dar más vida. Solo tienes que creer que hay Dios. Solo tienes que creer que el Señor Jesucristo obrará. Él está contigo.
Él va contigo, Él anda contigo, Él está en medio nuestro. Tomás, discípulo del Señor, caminó con Jesús, compartió con Jesús, vio muchos milagros que Jesús hizo en presencia de ellos. Tomás, hermano, Tomás lo vio. Pero cuando a él le dijeron que Cristo había resucitado, no creyó. Y así hay muchos, amado hermano, así hay muchos cristianos hoy en día que no creen que hay un Dios vivo. Así hay muchos allá afuera que solo buscan a Dios cuando tienen necesidad. Todo tiempo somos necesitados del Señor Jesucristo. En todo tiempo debemos de acercarnos a Él. Debemos de ir ante el trono de la gracia de Él. Amado hermano, no solo cuando tengas problemas, cuando tengas una dificultad, tienes que creer. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los que sin haberme visto han creído. Tú y yo somos bienaventurados porque sin haberle visto, como Tomás le vio, sabemos que Él hizo milagros, sabemos que Él curó a este ciego, sabemos que abrió sus ojos y el ciego danzaba y el ciego estaba en gozo, alegre, porque el Señor le había vuelto la vista. Pero ¿sabes cuál es el problema? En muchas ocasiones el Señor te hace el milagro, te hace el favor de sacarte de la depresión, de sacarte de los malos caminos de perdición que has andado, pero caminas un momento y después te olvidas que el Señor te sacó. Este ciego fue agradecido. Este ciego, después de recibir la vista, amado hermano, dice que después que el Señor le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado, él recibió la vista y vio. Y dice que le vio, pero que también le siguió. Caminó detrás de él glorificando a Dios. Y todo el pueblo, dice, cuando vio eso, daba alabanzas adorándole a Dios. No solo te crees con el milagro y ya no perseveres. Sé como este ciego que vio, que recibió, que creyó que había visto y le siguió. Sigue al Señor Jesús, no importa. No importa, tienes que seguir al Señor Jesús y ser como este ciego fue. Hermano, este ciego dice que vio y le seguía glorificando a Dios, exaltando a Dios. Él le daba la gloria y la honra al Todopoderoso. Así debes de ser tú y debo de ser yo. No hay que ser malagradecidos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor, es bien cierto, Él te puede sanar. Él te puede dar el favor que tú quieras. Pero lo que el Señor busca de ti es que tú le des la gloria y la honra, que le des la alabanza a Él. Que seas como este ciego que vio, pero le siguió. Le glorificaba. Y cuando todo el pueblo vio eso, dice que daban alabanzas a Dios. No hay nada mejor que agradar a Dios con tu alabanza y con tu adoración. Hermano, por eso canta alabanza. Si Él te ha dado la vida, Él te ha dado a ti, hermano. Él te ha dado a ti ese privilegio de tener salud y tener vida, pero es para que le adore, que toda la creación le adore. No vayas a ser como aquellos 10 leprosos, que a todos los 10 leprosos sanó el Señor, pero solo uno. No vayas a ser de los 9 que se fueron. Regresa a tu Señor y dale honra, dale alabanza, dale glorifica el nombre del Señor. Sé como ese leproso que llegó a darle las gracias. Sé como aquel hombre que era pequeño de estatura, pero no importaba. Él se subió a un árbol para que lo viera el Señor. Y el Señor lo vio porque la fe le agradó y le dijo: baja de ese árbol porque es necesario que yo muera en tu casa. Este ciego gritaba y le decía: Jesús, hijo de David,
ten misericordia de mí. La mujer de flujo de sangre tocó el borde del manto del Señor para tener el favor. ¿Qué es lo que ves como común denominador en todo eso? Un esfuerzo de cada uno. Aquel se subió al árbol porque era pequeño de estatura. Él quería verlo. Y aunque no era del pueblo del Señor, pero quería ver quién era. Y esa necesidad que tuvo de subirse al árbol le valió para que su Señor lo viera y le dijera: baja de ese árbol porque es necesario que yo pose en tu casa. Había una necesidad en la casa de él. Y los demás se preguntaban: ¿pero por qué se metió con él a la casa? Porque no tenía que compartir. Pero acuérdate que el Señor no vino por justos, sino que vino por pecadores. El Señor vino a mostrar su amor para con todo el mundo, no solo para su pueblo. La misericordia del Señor está para todo aquel que la quiera buscar. Hermano, es tiempo que el verdadero Hijo de Dios crezca en fe, crezca en sabiduría, crezca, amado hermano, en discernimiento de la palabra. Que crezca, hermano, en esa intimidad con el Señor, para que cuando tú hables, así como este ciego habló y le dijo que tuviera misericordia, lo que tú tienes que hacer es pedirle misericordia al Rey de Reyes y Señor de señores, que oiga tu petición. Pero no te olvides de darle alabanza, no te olvides de exaltarlo, no te olvides que Él te ha restituido nuevamente. Él ha puesto tu cabeza en alto, tu frente en alto. Él ha levantado tu frente para que no seas avergonzado por el mundo, porque un hijo de Dios no puede ser avergonzado por el mundo. Hermano, es momento que se despierte el pueblo vivo del Señor Jesucristo. Que arrebatemos, hermano. Si Él dice que el que se acerque a Él, que se acerque creyendo que hay Dios. Cree que hay un Dios. Cree tú que está el Señor ahí y que Él es galardonador de los que le buscan. Él galardona a los que le buscan, hermano. Él, el Señor Jesucristo, da el galardón a todo aquel que se acerca creyendo que hay Dios y que le busca. Él está presto, así estuvo presto para con este ciego, así está presto para contigo y para conmigo. Tienes dolor de cabeza, acércate a Dios creyendo que hay Dios y Él te galardonará, Él te sanará. Pero acércate creyendo que hay Dios, no solo del diente al labio, hermano, no solo porque digan que sos cristiano. No, marca la diferencia. Marca la diferencia en este mundo, hermano. Porque somos bienaventurados los que le hemos visto a Él. Los que sin haberle visto hemos creído, hermano. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Tú y yo no hemos visto, pero hemos creído. Somos bienaventurados. Podemos recibir de parte de Dios si tan solo creemos que hay Dios. Si tan solo creemos que hay un Dios y que nos humillemos delante de la presencia de Él. Y más sus hijos reciben más. Porque sabe que lo tienen que buscar. Sabe que tienen que ir a lo secreto. Sabe, hermano, que nosotros tenemos que doblar rodillas para verdaderamente encontrar el favor de Dios.
Pero aún por la fe Jesús, Él, por eso, para que creyera todo aquel que viera los milagros que Él hacía, por esa fe, que creyeran aquellos, hizo los milagros que tenía que hacer. Las promesas de Dios ahora son nuestras, hermano, porque somos sus hijos. El Señor Jesucristo ya pagó por un precio de carne, por un precio de sangre en la cruz del Calvario por ti y por mí. Ahora acércate al Señor creyendo que hay Dios. Acércate al Señor Jesucristo creyendo que le vas a encontrar. Tócale la puerta al Señor Jesucristo y Él te va a abrir. Y te va a escuchar. Él te va a escuchar. Él, amado hermano, va a hacer que tu fe aumente y aumente y vaya en aumento y vaya en aumento. Como este ciego recibió la vista. Este ciego allá en las calles de Jericó recibió la vista, pero tuvo que gritar, tuvo que clamar, que le viera el Señor, que fuera el Señor Jesucristo quien escuchara que había alguien con necesidad. Y este ciego dice que luego vio y le seguía. Hermano, no se quedó sentado, no se quedó ahí, le siguió, dice, glorificando a Dios. Le siguió. Se imagina cómo le siguió ese ciego, danzando, porque sus ojos vieron, porque sus ojos pudieron abrirse y ver la luz del día. Pero le siguió al Señor Jesús. No te quedes solo con el milagro, no te quedes solo con el favor de Dios. Sigue a Dios, busca a Dios, honra a Dios, glorifica a Dios, alaba a Dios, porque Él te ha permitido estar como estás hasta el día de ahora. Hay muchos que solo se acercan para pedir, pero de ahí se olvidan de que hay un Dios. Hermano, eso es peligroso también. ¿Sabes por qué? Porque así como el Señor pone la llaga, Él también es la cura. Él también sana la llaga. Él también sana la enfermedad. Pero si tú eres desobediente y no buscas agradar a Dios, es muy peligroso nuevamente recaer. Es muy peligroso nuevamente poder volver a estar en otra enfermedad. Porque el propósito del Señor es que tú lo alabes y le glorifiques. Que tú le des alabanza. No solo que recibas el favor del Señor. Acércate a Dios creyendo que le hay, sabiendo que Él es galardonador. A los que creen, nosotros creemos que el Señor puede sanarte, puede liberarte, puede hacerte crecer en fe. Nosotros sabemos, porque un día nosotros estuvimos quizás igual que algunos. Pero hoy el Señor nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha hecho hombres de fe, hombres que crean en lo que su Señor le dice, hombres que sean dejados guiar por el Espíritu del Señor y no dejados guiar por hombres. Porque los hombres, mire a dónde están llevando a todo el pueblo. Va a ser demandada esa alma. Predícales de la fe. Predícales de que vivan para Dios, que se acerquen a Dios creyendo que hay Dios, que Él es el que les va a dar la sanidad. No les estés predicando que se vayan a vacunar, no les estés predicando que se vayan a unir a la plataforma Bitcoin, no les estés predicando eso. Mejor dile que llegarán tiempos en los que el hombre vivirá por la palabra y no solo de pan. Eso predica. Haz crecer, amado hermano, amado amigo, a todo aquel que se llega a poner a la par tuya en fe. Háblale conforme a la Biblia. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Sanaba
Jesús sana. Jesús es la medicina. Jesús es todo, hermano, porque Él es la fe. Solo ten fe y acércate a Dios creyendo que hay Dios y Él es galardonador, amado hermano, de los que le buscan. Busca al Señor mientras Él pueda ser hallado. Busca al Señor Jesucristo en este tiempo, que Él todavía puede ser hallado. Y la misericordia del Señor, la gracia del Señor te envolverá, te tomará, estará contigo, no te dejará. Él está contigo. Solo en Él podemos nosotros estar confiados que tenemos todo. Solo en el Señor Jesucristo, amado hermano, amado amigo. Ya no sigas durmiendo. Ya no sigas solo pensando. Sé como este ciego. Sé como esa viuda. Busca. Cree, acércate a Dios porque sabes que hay Dios. Y recibirás el milagro, recibirás el favor, recibirás el galardón del Señor. Este hombre recibió el galardón y recibió la vista y le dijo el Señor: recíbela, tu fe te ha salvado. Haz que la fe tuya también te salve. Sigue a Cristo, busca a Cristo. Busca a Jesús en oración, en cualquier dificultad, en cualquier momento, y el Señor tiene una respuesta para ti, y es que Él se deja encontrar por aquellos que le buscan, por aquellos que reconocen que aún hay un pequeño tiempo de misericordia, un pequeño tiempo de gracia para poder entrar al reino de los cielos y su justicia. Amado hermano, este ciego recibió la vista. Y así muchos recibieron, hermano, eran mudos, recibieron palabra. Eran sordos y escuchaban. Eran cojos y danzaban. Así el poder del Señor está todavía en este tiempo. Acércate a Él creyendo que hay un Dios y Él es galardonador de los que le buscan, dice la palabra. Él galardona a todo aquel que le busca. Busca a Dios y Él te sanará. Busca a Dios y Él te libertará. Busca a Dios y Él te limpiará. Busca a Dios y Él te pondrá en alto. ¿Sabes por qué? Porque tú le estás buscando a Él. No estás perdiendo el tiempo. No te acerques a Dios solo del diente al labio. Acércate a Dios creyendo que hay Dios. Señor y Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. Aviva nuestra fe. Haz que nuestra fe crezca, Señor. Haz que nuestra fe, Señor Jesús, vaya aumentando, Padre Santo, a través de lo que tú nos hablas, a través de lo que tú nos das, Señor. Rompe cadenas de esclavitud, Padre. Rompe cadenas, Señor, de ataduras, Señor. Rompe cadenas, Padre Santo, que el enemigo quiera tener a aquel hermano, aquella hermana, Señor, postrado, sin fe, Señor. Rompe esas cadenas en el nombre de Jesús y permite que crezca en fe, Señor. Que te busque, Padre Santo, creyendo que hay Dios, Señor, y que tú eres el galardonador de los que te buscan, Padre Santo, y avívalos en fe, Padre Santo, porque tu palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Permita que cada hermano, cada hermana que escuche su palabra, Señor, crezca en fe, porque tú eres la fe, Señor. Y tú, Padre Santo, le darás ese galardón, ese premio. Tú le darás, Señor, a aquel que te busca, Señor Jesús, ese galardón, ese premio especial que tienes para los que doblan tus rodillas primeramente a ti, Señor, y te buscan creyendo que te encontrarán, Señor. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor Jesucristo, amado hermano, amado amigo. Crece en fe. Pídele al Señor que te dé más fe. Dígale al Señor usted:
Señor, yo quiero depender de ti. Señor, yo quiero tener esa fe que me acerque más a ti. Y Él, hermano, que es galardonador para los que creen, Él se dejará encontrar de ti. Que la bendición y la paz del Dios de Israel, amado hermano, amado amigo, sea sobre tu vida y sobre tu familia. El Señor Jesucristo te bendiga.